¿Cómo llegaste a combinar las ventas con la inteligencia artificial? Yo lo único que sentí fue que en cualquier momento iba a desaparecer. Imagínate un doctor y él da un dictamen. Ese dictamen lo hace según su conocimiento, su experiencia, su expertise, lo que él ha vivido en su vida. La inteligencia artificial es ese doctor multiplicado por millones de veces, porque no solamente analiza los comportamientos y la escritura que hay sobre ese tema, sino también predice y genera patrones y predicciones. Entonces es mucho más que un lector de estudios, es un generador de probabilidades. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de lo que viene siendo un vendedor ¿qué es? Un vendedor es un analista de la conducta humana, pero ¿cómo la analiza? Por lo que sabe, y a medida que tiene más tiempo, tiene mayor expertise y genera mayor credibilidad y tiene más formas de vender en su mundo. Pero cuando llega la inteligencia artificial, en este momento un vendedor que no sepa que la inteligencia artificial hace lo que él sabe sin necesidad de tener esos 20 años de expertise, está dejando la mitad de su probabilidad de ganancia en la mesa, porque un buen vendedor más una buena tecnología como la inteligencia artificial no lo para nadie. Una de las preguntas que más me hacen en las asesorías es ¿cómo aumento las ventas? Y hoy en las cápsulas del dinero traigo un invitado súper especial, uno de mis primeros mentores, Javier. Gracias. Un honor estar aquí. Ya habíamos tardado. Sí. Así que ya estaba preocupado. ¿Será que me van a dejar la cola? No. Para nada. Y lo bueno de Javier es que es experto en marca personal, ventas y sobre todo inteligencia artificial. Javier, y hoy vamos a hablar sobre cómo combinar. Es más, primero, ¿cómo llegaste a combinar las ventas con la inteligencia artificial? Llamarse experto en inteligencia artificial creo que es un poquito hasta oneroso desde el punto de vista de la humildad, ¿no? Porque no creo que consideren que en este momento hay expertos, sobre todo en ventas de inteligencia artificial, y por la velocidad también con que están pasando las cosas. Y te cuento un poquito cómo pasa. El año pasado, a mediados del año pasado, nosotros estábamos trabajando todavía con lo que era el marketing digital tradicional, teníamos el ecosistema normal de venta, pero la inteligencia artificial empezó a irrumpir a principios del año. Yo a mitad del año, que ya me sentía que iba tarde, dije, no, hay que poner cosas de inteligencia artificial en nuestras academias y empezamos con chatbots de inteligencia artificial en ese momento, que eran básicamente unos respondedores de preguntas frecuentes con una manera de inteligencia artificial, con lenguaje natural. Ahí empecé a entender que sí había mucho que pudiéramos tomar de la inteligencia artificial para las ventas, pero todavía el año pasado no estábamos en este boom tan vertiginoso como ha pasado en este año. ¿Qué ha pasado? Nosotros prácticamente la marca personal tardaba muchísimo en hacerse y las ventas eran procesos como que también tenían mucho análisis y también tenían mucho de ver hacia dónde iban las tendencias, patrones, descubrir el cliente ideal. Había mucho que también con la parte de crear ecosistemas digitales y conectarlos entre las redes. Con la inteligencia artificial este año vino a acortar toda esa brecha. Entonces definitivamente que me hice una pregunta. Yo lo único que sentí fue que en cualquier momento iba a desaparecer. Así. O sea, así es simple. Hasta ahora he tenido como la tendencia a ver hacia dónde me muevo. Yo tengo como muchos años en esto, tengo 55 años y tengo 35 años graduado. Cuando yo nací con la prensa, la radio, la televisión, las cuñas, yo hice hasta vallas escritas y yo siempre he venido como moviéndome según las tendencias. Yo no nací en digital, soy inmigrante digital. Así que de alguna forma siempre he visto qué está pasando y me meto. Con la inteligencia artificial lo vi y sentí que había llegado tarde hasta que vi que este año estábamos temprano. Porque todo ha revolucionado tan rápido que lo que aprendiste el año pasado ya no sirve de nada. Por eso es que yo le digo a las personas que estudiar inteligencia artificial es como estudiar mercadeo en la universidad, no sirve para nada. ¿Okay? Entonces, estudiar inteligencia artificial en sí es como agarrar un libro que dentro de 2 días va a estar desactualizado. Hacer inteligencia artificial, practicar inteligencia artificial, crear inteligencia artificial, utilizarla en el día a día, aplicarla como algo como el Internet en sí, es lo que uno tiene que hacer con la inteligencia artificial. De hecho, uno de los miedos que creo que casi todos los empresarios tienen ahorita es eso, que ven que la inteligencia artificial está allí y no hayan por dónde entrar. Es muy difícil porque es un mundo muy dinámico. ¿Qué pasa? Se parece mucho cuando salió el Internet y las .com. Okay. En ese momento fue muy volátil todo lo que estaba entrando, pero en ese momento estaba más amenazado el ecosistema financiero que el ecosistema emprendedor. O sea, la gente creía que eso eran unos lugares para invertir. Entonces los .com, más allá de que fueron un momento tecnológico importante, más bien fue una burbuja económica, donde la gente empezó a invertir en supuestos sitios que generaban milagros económicos
y las personas empezaron a poner su dinero ahí y lo que hicieron fue explotar una cantidad de empresas, startups, que nunca llegaron a tener nada, ¿no? La diferencia con la inteligencia artificial es que es más, no se toma como un sitio, sino se toman como herramientas múltiples para poder ayudarte a tu trabajo. ¿Qué pasa en este momento? Que como la inteligencia artificial sí se parece un poco a la llegada del Internet y sí se parece un poco a la llegada de la televisión, la radio, todo lo que es la parte de medios tradicionales, la gente tiende a comparar, porque el cerebro tiende a comparar, o sea, ¿con qué comparo la inteligencia artificial? Entonces la quiero comparar con la llegada de la revolución industrial, con la llegada del Internet, con la llegada de la televisión a ondas, con los hertz, y prácticamente crees que es igual. Pero es que la inteligencia artificial no se parece a nada que hemos vivido en el pasado. Y entonces es difícil para nosotros entender por dónde le entro. Eso. Por dónde comienzo, porque si no se parece a nada y la ruta que yo puedo tener es histórica, como cuando llegó el Internet que hice en la empresa, caso típico, la gente, y yo me reúno mucho con los empresarios, y me dicen, bueno, es que con el Internet estuvimos claros. No, se te olvidó que no estuvieron claros. Se te olvidó que cuando el Internet entró a las empresas, entró mucho después que la gente ya lo estaba utilizando. Se te olvidó que el Wi-Fi llegó a las empresas 7 años después que la gente lo utilizaba en sus casas. Por cuestiones de seguridad, las empresas no tenían Wi-Fi. Y eso tardó muchísimo, porque las empresas van mucho más lento que las personas, pero muchísimo más. Fíjate, pensé que era al revés. No, las empresas siempre, tecnológicamente hablando, siempre han ido atrás, siempre. Lo que pasa es que la adaptación tecnológica siempre son de las personas. Las personas son las que incluimos en nuestra vida ese modo viviente tecnológico. Y después que nosotros incluimos eso en nuestras vidas, las empresas dicen, esto como que es una buena tendencia, una buena oportunidad y entramos y la mejoran. Lo que sí tienen las empresas, que no tenemos las personas, es que vienen con una innovación y una inversión que no podemos tener las personas. Exacto. Y ellos terminan haciendo, al entrar el mundo de las empresas, al entrar el B2B, las cosas sí se masifican y se convierten ya en algo mucho más grande y mucho más robusto. Pero somos las personas las que iniciamos todo. O sea, quiere decir que las personas, bueno, son como que la punta de lanza de todo lo que es la innovación. Siempre será un componente humano, siempre. Y la inteligencia artificial es básicamente una creación de la inteligencia humana para desprenderse de las tareas repetitivas. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué errores ves tú que están cometiendo los vendedores que aún no pasan a la parte de inteligencia artificial, sino se quedan en el método tradicional? Bueno, hay varios. Hablando de ventas, ¿no? Sí, hay varios. En el caso de las ventas, la inteligencia artificial analiza patrones mucho más rápido que un vendedor. Te lo voy a poner en este caso. Imagínate un doctor, un gastroenterólogo, y él da un dictamen. Ese dictamen lo hace según su conocimiento, su experiencia, su experticia y lo que él ha vivido en su vida. Y una búsqueda en Internet selectiva para poder aumentar un poco ese conocimiento. La inteligencia artificial es ese doctor multiplicado por millones de veces, porque no solamente analiza los comportamientos y la escritura que hay sobre ese tema, sino también predice y genera patrones y predicciones. Entonces es mucho más que un lector de estudios, es un generador de probabilidades. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de lo que viene siendo ¿un vendedor qué es? Un vendedor es un analista de la conducta humana, pero ¿cómo la analiza? Por lo que sabe. Y a medida que tiene más tiempo, tiene mayor expertise y genera mayor credibilidad y tiene más formas de vender en su mundo, conoce más la tecnología, conoce un poquito más los comportamientos de lo compra. Pero cuando llega la inteligencia artificial, en este momento un vendedor que no sepa que la inteligencia artificial hace lo que él sabe sin necesidad de tener esos 20 años de expertise, está dejando la mitad de su probabilidad de ganancia en la mesa. Porque un buen vendedor más una buena tecnología como la inteligencia artificial, eso no lo para nadie. Una cosa interesante es que la inteligencia artificial, contrario a lo que piensan las personas, está hecho más para la mediana y a los tercera edad que para los jóvenes. Porque es que la inteligencia artificial está prácticamente hecha para acabar con el trabajo joven, para llevarse a los juniors, para llevarse a todas las personas que tienen poco conocimiento y poco mercado ahorita en este momento. La inteligencia artificial no vino a llevarse a los seniors. Sino a los jóvenes. A los jóvenes. Vino a potenciar a los seniors y vino a potenciar a la gente que ya tiene una habilidad específica. Pero los jóvenes son los que más van a sufrir con la inteligencia artificial. O sea, que ya la inteligencia artificial tiene que ser una carrera dentro de las carreras universitarias, sí o sí.
No tanto una carrera, debería ser algo que se aplicara normalmente transversal en todas las carreras. O sea, debería, por decirte, yo voy a estudiar ingeniería, yo debería poder hacer todos mis cálculos en todas las carreras con inteligencia artificial. Debería poder crear todo lo que vienen siendo los trabajos con inteligencia artificial. Debería apoyarme también a la búsqueda de nuevas oportunidades dentro de esa carrera con inteligencia artificial. Y más allá de lo que piensa la gente, yo sí pienso que los profesores están haciendo incorrectamente mal las cosas. Bueno, lo peor es que estamos haciendo en este momento es que los profesores utilizan inteligencia artificial, pero no te la dejan usar. O sea, ellos hacen la inteligencia artificial para hacer los exámenes, pero no te dejan usar el ChatGPT para responderlo, ¿no? Entonces hay como una incongruencia, pero eso siempre ha pasado en las universidades y en los lugares. Entonces una de las cosas que yo sí siento que en este momento cualquier carrera debería transversalmente, no una materia, sino transversalmente tener la inteligencia artificial como base en todas las materias. Ahora, Javier, este podcast siempre le estamos dando herramientas útiles a la comunidad, a los empresarios y a los emprendedores. ¿Qué herramienta le puedes dar que pueda ayudar su productividad o seleccionar el cliente ideal en el área de las ventas? Hay muchísimas porque por lo menos en el caso de lo que vienen siendo las conocidas como ChatGPT, como Gemini o como algunas de las chinas como Qwen o como Kimi, esas son herramientas para descubrir un poquito lo que estamos haciendo en el día a día, con un lenguaje natural, ¿no? Pero básicamente, ¿dónde están desperdiciando la oportunidad de preparación? Utilizar herramientas como Google en todo su ecosistema, porque no es solamente Gemini o no solamente Gemini. Estamos hablando que es Google Notebook LM, estamos hablando que es Google iStudio, Google Whisk. O sea, otra cosa que tiene Google que es muy bueno, que es un ecosistema completo. Básicamente podemos conectar nuestro Google Tasks, nuestro To-Do List, nuestro Calendar, todo a la inteligencia artificial. Hoy por hoy ya yo no organizo mi semana, se lo digo a la inteligencia artificial, que me organice mi semana. De hace tiempo ya yo generaba informes de citas y toda esa cosa. Creo que inclusive hace rato ya yo generaba con inteligencia artificial eso. Hoy por hoy ya no hago nada, todo lo hace la inteligencia artificial. Ya yo tengo proyectos para cada uno de mis clientes en ChatGPT, donde no GPT, sino proyectos, donde cada uno de mis clientes tiene una carpeta especial, donde la propia inteligencia artificial me va diciendo qué debería hacer yo, según el análisis histórico y el patrón de ese cliente. O sea, ya tampoco me meto tanto a pensar qué voy a hacer, ya me lo dice la inteligencia artificial. Ya él sabe también mis comportamientos, sabe cómo hablo. Ya yo ni siquiera reviso correo. Ya los correos me los revisa Gemini normal y me da un sumario de cuáles son mis días de correo, si hay alguna noticia importante, me recuerda los pagos bancarios, me hace todo. O sea, prácticamente yo diría que si no están utilizando la inteligencia artificial en sí, es el momento para empezar a aplicar las plataformas. Y como para darles 4 herramientas básicas, tengan Perplexity para la investigación. Perplexity, que aprovechen ahorita que, no sé, como los podcasts son atemporales, pero en estos momentos, hasta diciembre de 2025, hay una oportunidad de poder tener Perplexity totalmente gratis pro. Solamente tiene una cuenta de PayPal que hicieron una asociación. Y es una cuenta de $20 mensuales que te estás ahorrando ahí. Y Perplexity es el API más grande de investigación del mundo. No hay nadie que le gane. ¿Okay? Y está fundado también por unas personas que están muy en el desarrollo tecnológico de investigación. O sea, es muy bueno. Por el otro lado tienes Cloud, que está hecho por una compañía que se llama Anthropic, que es la que es la base de la inteligencia artificial. Cloud hace todo lo que vienen siendo guiones de redes sociales, lo que viene siendo el lenguaje natural de las personas, lo tiene Cloud. No lo tiene ChatGPT, y Gemini menos todavía. O sea, ahí el que habla de verdad, como un humano bien cercano, es Cloud. Pero aparte de eso, puedes hacer app o puedes hacer programaciones que nunca te hubieses imaginado con el Cloud, que también es fenomenal para eso. Y después tienes Gemini para todo el ecosistema Google, como estábamos hablando, y tienes ChatGPT, que sigue siendo el líder porque ese fue el que creó este estilo, inclusive se llama ChatGPT porque utiliza como ese cuadro del chat y todos se han venido copiando ese modelo y él es como el líder en nivel de descargas, bueno, ya no porque Google lo superó esta semana con Nano Banana, pero hasta este momento había sido el líder de descargas del mercado para inteligencia artificial y sigue siendo el mejor, como el más amable para poder hablar con él. Ahora, Javier, corrígeme en la pregunta que te voy a hacer, pero pienso que también no es nada más tener estas herramientas a la mano, sino saber cómo manejarlas, porque creo que se trabajan a través de un prompter y que no es como usar Google, que quiero buscar esto y medio colocas la palabra allí. Creo que tienes que
No, al revés, es más fácil. Es más fácil. Es más fácil porque lo que llaman el prompt engineer, o sea, la creación de instrucciones basadas en una forma de escribirla, primero que eso ya cambió. Desde hace 2 meses, el prompt engineer es tácito dentro de las inteligencias artificiales y él ya entiende la intencionalidad de lo que tú quieres. Entonces, hay una cosa que se llamaba extender el prompt, que era como crear un poco las instrucciones con contexto. Utiliza el rol de no sé qué cosa y eres un experto en contabilidad y estás buscando fallas dentro de esta matriz y no sé qué cosa. Eso todavía sigue funcional si tú vas directamente a un problema en específico. Pero si es un problema general, ya el prompt engineer ya está dentro de la ingeniería de prompt, ya está ya dentro de la propia, mira, necesito revisar este informe contable. Él ya va a actuar como un contador experto porque ya él conoce matriz y roles en este momento, ¿no? ¿Qué va a pasar también? Que lo que estamos viviendo en este momento es cada vez más llamada a la acción desde el punto de vista verbal, hablando con la inteligencia artificial, o video. O sea, yo hoy por hoy la inteligencia artificial casi la hago con video. Le prendo mi cámara a ChatGPT y le digo, como estuviera hablando con él, y le digo normalmente, ¿qué necesito? Hace poco se me dañó el aire acondicionado y él me iba guiando. Tú le pones la cámara y él te va guiando. Mira, le pasó esto, se congeló aquí, búscate el vinagre. O sea, eso es una maravilla. Las búsquedas, más allá de lo que la gente cree, Google ya perdió la dominancia en búsqueda. Hace ratote. Hace rato ya no, Google no es el dueño de los comportamientos de compra. El Moment Zero of Truth, que el famoso Moment Zero of Truth de Google, ya no existe. Desapareció hace un año, eran los dueños del momento de la verdad. Ya no. Google tiene 6 meses, prácticamente 7 ahorita este año, que perdió lo que llama el momento de compra. Se lo dejó a ChatGPT y se lo ha dejado ahorita también a los comportamientos de búsqueda del propio Google de inteligencia artificial. Las páginas, no sé si se han dado cuenta, pero ya las páginas están hacia abajo. Lo primero que te sale es un módulo interpretativo de inteligencia artificial que te da una solución. ¿Okay? Antes ahí iba la ficha semántica, que era nuestro negocio. Ya no tenemos espacio para nuestros negocios. Nuestros negocios perdieron totalmente lo que viene siendo el posicionamiento de marca. Ya no está dentro de Google de primero. Ahora está dentro de ChatGPT y dentro de las inteligencias artificiales. Google ya sabía que estaba perdiendo dominancia, por lo tanto se adelantó. Digamos un autosuicidio. Por eso que la gente llega y dice, pero ¿cómo es posible que ahora Google no me ponga, y si yo le estoy pagando a Google? Porque Google sabe que le quedan 6 meses de vida. Así de sencillo. Porque si no, ChatGPT y todas las demás compañías se iban a llevar a los buscadores por delante. Bing ya lo estaba alcanzando. Bing, que era el peor navegador del mundo, lo estaba alcanzando. Entonces ellos, antes de perder esa dominancia, dijeron, no, mira, pongamos nuestro módulo de inteligencia artificial y ya en el camino veremos cómo volvemos a montar las empresas de acá. Pero en este momento ellos están haciendo esa forma de que yo te digo lo que tú buscas. Porque la diferencia entre la inteligencia artificial y la búsqueda que hacíamos anteriormente en Google es que tú en Google tú buscabas por algún término específico, se llamaba una búsqueda larga o long tail, y te llegaba y te decía, aquí están las 20 compañías que pudieran resolverte ese problema. Con la inteligencia artificial eso no es así. Con la inteligencia artificial es específico. Entonces, yo necesito un carrito de juguete. Pues aquí tiene la tienda de Yamiver que tiene el mejor carrito de juguete, que lo dice todo el mundo en la bolita del mundo. Y si quiere, te doy la dirección y te mando a comprar eso. Pero no te da 20 opciones. Directo a la que la gente dice, ¿y de dónde sale? ¿Cómo funciona el SEO de Google? Esa es la pregunta que te iba a decir, porque yo pienso que la inteligencia artificial funciona basado en que ya hay una información en el mundo y de ahí la toman, o él va generando información. No la tiene, pero no la tiene como la hace Google. O él va creándola. No funcionan las lectoras como los TXT y no vas buscando ni metadatos ni nada de eso. Él funciona con lo que se llaman estructuras semánticas de revisión. Y entonces la inteligencia artificial busca en Wikipedia, busca en Discord, busca en Quora, en los lugares de review, en Yelp. Y entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial funciona por comportamientos de patrones de búsqueda, no por la búsqueda en sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres muy bueno en Wikipedia, tienes un buen posicionamiento ahí, tienes muchos blogs, tienes muchas cosas en Discord, la gente habla de ti, te posicionas de una en la inteligencia artificial. En cambio, puedes tener todo el dinero del mundo y hacer tu página web y meterle todo lo que tú quieras allá adentro y no vas a salir en la inteligencia artificial. Ya vamos a hablar sobre todo de esto, pero si este episodio está siendo útil para ti, recuerda compartirlo, comentarlo y dejar cualquier comentario para nosotros. Hoy estamos con Javier Alaex, que nos trajo este tema súper especial, que es la inteligencia artificial y las ventas.
Javier, y hablando de esa herramienta, yo la veo como una herramienta, ¿cómo haríamos nosotros como empresarios, como emprendedores, como marcas personal, lograr entonces encajar en un perfil de búsqueda de ChatGPT o de cualquier otra herramienta de inteligencia artificial? Tienes que crear conversación. Hay una cosa que volvimos al principio, back to the basic, como decían por acá. El Internet nace con una cosa que se llama el manifiesto de Cutler, que es como decirte, donde hay 91 pasos para crear una marca o para crear un estado, llamándose un estado de flow dentro del Internet. Y la primera statement es, el mercado son conversaciones. Y hemos vuelto a eso. O sea, el mercado son conversaciones. ¿Qué son conversaciones? Un lugar donde la gente hable de mí. Un lugar donde la gente exprese quién soy, cómo me fue, cómo estoy. Un foro, un chat. Un foro, un chat, unas redes sociales donde la gente me quiera. Porque ahora lo que pasa es que la nueva realidad, que algunos se niegan a entender todavía, es que hasta hace poco los mejores eran los mejores. Pero ahora no necesitas ser el mejor para ser el mejor. Porque ahora con la inteligencia artificial y con un poquito de conocimiento, más unas herramientas de inteligencia artificial, la inteligencia artificial se divide como en 4 etapas: la generativa, la aplicativa, la de desarrollo y la científica, ¿no? Si tú sabes un poco de la generativa, poquito más que los demás, lo aplicas bien a tus ventas, o sea, la tienes aplicado en automatizaciones y en toda esa parte. Y encima de eso, tienes un sistema un poquito de carisma, eres una persona que le cae bien a la gente, tienes una forma de que las personas hablen de ti a nivel humano y esa parte, tú puedes ser el líder de tu categoría en 3 meses. O sea, ya no necesitas hacer eso. Un cuchillo para mi garganta, le voy a decirte en sencillo. Anoten. La gente no lo sabe, pero el 40% de las cuentas en de Instagram, hoy por hoy, son faceless. No, sí. No era como antes. Antes, para que una cuenta faceless vendiera, eso había que darle, pero Dios y su santa ayuda. Hoy por hoy, las cuentas faceless están vendiendo. El 40% de las ventas totales de Instagram son faceless. O sea, cuentas que no tienen a nadie por delante, absolutamente a nadie dando la cara, vendiendo miles y millones de dólares todos los días sin necesidad de estar ahí presente. Ya estamos hablando de avatar, estamos hablando de contenido creado por UCG, estamos creando contenido básicamente también de influencers falsos, de IA, de Conconfy. O sea, ahorita en este momento, o sea, las redes sociales están plagadas de gente que no da la cara, que están vendiendo. Que ese es el punto. No solamente que están allí, sino que están vendiendo. Ahora, ¿qué le dirías a esos empresarios que todavía no toman acción en unirse a la inteligencia artificial porque tienen miedo, creen que van a ser reemplazados o no sé qué ideal tengan ellos, pero sé que hay muchos que todavía tienen resistencia? Bueno, lo primero es que obviamente sí van a ser reemplazados. O sea, eso tómenlo por seguridad. O sea, el que no se monte en este barco se quedó. O sea, esto no hay de otra. Va a haber un cambio muy grande de riqueza y un cambio de dominación y de hegemonía tecnológica y de dinero, porque en el caso de la inteligencia artificial sí va a cambiar el poder, sí lo está balanceando hacia otro lado. Entonces los empresarios que todavía sientan de que el día de mañana no van a invertir en tecnología con inteligencia artificial o cosas así, se van a quedar. Y lo peor no es eso. Un empresario antes podía tardar 3, 4 años en hacer una adaptación tecnológica, porque antes el Internet y esa parte le permitían tener una dilación de años. Hoy por hoy es de meses o de días. Ya si tú tardas más de 6 meses en hacer una adaptación tecnológica en tu empresa, sobre todo con la inteligencia artificial, con estas nuevas tecnologías, ya perdiste el barco. Y otra cosa que te quería preguntar con respecto a las ventas, esas empresas entonces que todavía tienen esos números en rojo, que no están vendiendo, es porque no están en este barco, porque no conocen las herramientas. Muchos les pasan que, por lo menos vamos a suponer, reducción de costos. Vamos a interpretar esto como de repente no tengo personal para atender en las redes sociales, o no tengo personal para atender en el front desk de mi compañía, en el recepción, o no tengo personal para poder atender a las llamadas o campañas de WhatsApp o lo que sea, y no tengo mucho dinero para eso. Entonces decía la empresa, como no tengo ese personal, por lo tanto mi empresa está en números rojos comparativamente con la que tiene 20 vendedores afuera. Exacto. Hoy por hoy tú no necesitas de eso. Una inteligencia artificial de $200 te sustituye 20 personas de 1.500, ¿ok? Entonces, al final, si te pones bueno, no lo digo yo, Klarna, o sea, todas estas grandes compañías están despidiendo gente a patadas todos los días, porque por cada inteligencia artificial de atención al cliente o por cada inteligencia artificial de venta directa,
se calcula que se sustituyen entre 20 y 30 vendedores o 30 personas. Sí. O sea, eso es mucha gente. Entonces, si al final estamos viendo que eso lo que va a pasar es que tu empresa, tú lo puedes ver por dos lados, tu empresa ya no necesita gente para poder vender porque con un chat lo puedes lograr hacer. Entonces ya eso se reduce mucho. Pero la segunda es que si tu empresa no tiene innovación tecnológica no lo vas a poder lograr, porque eso no funciona solo. Porque hay otra cosa, que la gente cree que porque una herramienta valga $200, ya, la aplicación adentro es cero, ¿no? Y entonces todo es gratis, ¿no? Y tampoco es así. Adentro también hay que hacer ciertas innovaciones y ciertos aplicativos para que la empresa funcione. CRM más robusto, una estratega digital que esté punteando la forma. Que es interesante, que ahora van a haber figuras como una estratega digital, que era una persona que sabía mucho de redes, que sabía mucho de marketing, que le pagabas $300, $500 porque era barato, porque su skill era muy básico y tenía solamente como de alguna forma redes sociales. Y esa persona ahorita que sí tiene inteligencia artificial y que sí sabe crear contenido para las redes sociales y que sí logra convertir eso en dinero, te puede cobrar $5,000, $10,000, que es lo que está pasando en este momento. Pero ¿qué es lo que pasa? $5,000, $10,000 te suena barato como empresario si lo comparas con 20 sueldos. Exactamente. Entonces ahora tienes un solo tipo cobrando $10,000, es verdad, ganando bien uno que sustituyó a 20. Que ganaban, ¿no? 2,000 cada que uno. Ganaban, sí, y eso está pasando ahorita en este momento. Y ya para finalizar, ¿qué consejo le darías tú a esos empresarios o a los emprendedores para que usen estas herramientas y se monten en el barco, como dices tú? Bueno, lo primero es que empiecen de a poco, empiecen a crear sus ecosistemas de inteligencia artificial, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Cloud, todas esas inteligencias artificiales que están a la mano de todos y que son gratuitas para arrancar. Empiecen a crear una línea, lo que se llama un plan de trabajo. Un plan de trabajo es, ¿qué es mi inteligencia artificial generativa? O sea, ¿con qué voy a hacer yo mi dibujito, mi video, todo lo que vienen siendo mis anuncios, mis componentes para que la gente vea mis logos, toda esa parte? Segundo, ¿cómo lo voy a aplicar adentro de mi casa, en mi empresa, ¿no? Ahí estamos hablando de CRM, estamos hablando de chatbot, estamos hablando de lo que vienen siendo los touch points como tal. Tercero, debo crear entonces una línea que engranaje el producto con la venta, que también es inteligencia artificial, es el delivery como tal. Lo único que no vas a poder cambiar todavía en este momento, que tiene que ver con la entrega de ese producto y el servicio de queja. Una inteligencia artificial, hoy por hoy, es muy difícil que te reemplace un proceso en queja, porque necesitas a alguien que diga, mira, pasó esto, te lo arreglé, ya te lo llevo. No es tan fácil pelear con un robot. Sí. No, todavía no es sencillo. Sobre todo si eres latino. Javier, ¿y dónde te pueden contactar para una asesoría más personalizada o para que los puedas ayudar a integrar todo esto en su compañía? Bueno, me consiguen en las redes, en todas las redes como Javier Alaex, ¿no? Alaex se escribe ALAEX como tal y Javier normal como es mi nombre. Pero ahí me consiguen todas las redes con eso. Javier, gracias hermano por estar aquí en el podcast. Recuerden suscribirse, comentar, compartir este episodio que para mí fue muy útil. Así que hasta un próximo episodio.